Daniel buscaba cambios profesionales y los encontró en la ciudad de San José. Este periodista de Monzón tiene claro que las mejores páginas de su vida las está escribiendo en la capital de Costa Rica. Tan linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó. Porque lamentablemente lo que estamos viendo es... Espero no interrumpir. Lo siento. Tranquila, Raquel. Me cogéis trabajando porque soy periodista en una revista de economía y política centroamericana. Fue el periodismo lo que me trajo aquí. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace mucho, en el 2006. Luego ya me quedé por amor. Bueno, ¿y a quién tenemos aquí? Pues aquí tenemos a un economista experto, profesor de universidad, que estábamos ahora hablando precisamente sobre el tema que está sobre la mesa en el país, que es la crisis fiscal que estamos viviendo. Estamos en una universidad, la Universidad Latina de Costa Rica, es una de las universidades privadas que hay en este país. Hay una gran cantidad de universidades, que hay mucha gente que estudia no solamente lo que se llama bachilleratos y licenciaturas, sino también maestrías. Terminamos de hacer la entrevista y enseguida estoy con vosotros y os llevo donde queráis. Sí que me gusta, compadre. Estamos en el Puritico Centro, que dirían aquí. La calle es central, es el punto cero. A partir de aquí se extiende en avenidas y en calles. Aquí viene mucha gente de paso que trabaja. Lo que veo es que hay un ambientazo impresionante, ¿no? Hay buen ambiente, ¿verdad? ¿Te gusta esto? Es una marimba, es un instrumento muy tradicional de toda Centroamérica. ¿Llevan muchos años ya con esto o qué? ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, no aquí con ellos, pero sí, en otros lados. ¿Y cómo aprendió? De oído. ¿Y este instrumento cuánto cuesta? ¿Tiene mucho valor? Ahora estoy terminando uno que cuesta 3 millones. 5.000 euros. Sí. Ah, pues ya se gana bien la vida ya. Pues que tengan mucha suerte y que siga sonando así de bien su música. No es por nada, pero está empezando a llover. Sí, yo creo que vamos a tener que resguardarnos porque enseguida va a caer ya el baldazo de verdad. Estamos en el interior del edificio más emblemático de San José y de toda Costa Rica. El Teatro Nacional, un edificio que hoy está cumpliendo además 121 años, se construyó con dinero de los impuestos del café. La leyenda cuenta que una soprano europea no quería venir a los teatros que existían en el país porque eran muy poquito para ella. Entonces digamos que los cafeteros, la élite, la burguesía de San José de la época, vamos a poner de nuestro bolsillo para construir un teatro. Buenas tardes, bienvenidos al Teatro Nacional. ¿Y qué supone trabajar en el edificio más emblemático de San José? Bueno, es muy interesante y muy bonito porque aquí viene mucha gente importante, entonces uno socializa mucho. ¿Y viene mucho español, turista español? Más o menos, mucho extranjero, más que todo estadounidense. Siempre están con muchas visitas. Mira, precisamente aquí hay un grupo de turistas. Perdón, ¿qué tal? Ahora estás con una visita, ¿no? ¿También hacéis visitas Sí, guiadas? el teatro tiene visitas guiadas todos los días. Nos acompañan chicos de Holanda, de Inglaterra. What do you think about this place? Wow, it looks lovely. Costa Rica is one of the most beautiful countries in the Latin American region. ¿Cuál es la capacidad del teatro? Para espectáculos solemos vender alrededor de 900. Hay flamenco, hay ballet, obras de teatro, danza popular. Entonces hay como 3 o 4 funciones por semana. Enjoy, guys. Thank you. Bye, thank you. Y hay 2 días en la vida para los que no nacen. Nos vamos del centro y nos vamos a un cafetal. ¿Quieres conocer uno? Este coche es el tuyo, doy por hecho, con las banderas de Aragón. Así es. Pero ¿esto es casualidad? Esto no es casualidad porque es que en Costa Rica uno puede escoger, desde hace unos años puede escoger el número de placa. Escogí ZGZ por Zaragoza. El 105 también tiene un significado. 10 de mayo, 10-5. Que es la fecha en la que conseguimos la Recopa de Europa con nuestro líder Nayim ahí al frente. ¿Cómo se conduce aquí en Costa Rica? El tráfico es de locos, las calles son muy pequeñas, muchos circulan sin seguro obligatorio. La ITV existe y es obligatorio pasarla, lo que pasa es que sí que echa la ley, echa la trampa. Si alguien tiene las llantas gastadas, en un taller le ofrecen alquilarle por 3, 4 o 5 euros, alquilarle unas llantas para poder pasar la prueba. Ahora hemos venido
venido a una finca cafetera de Café Brit. Café Brit es una de las principales empresas del país, de Costa Rica. ¿Qué tal, Mario? Bienvenidos, pura vida. Hola, Mario. Pues aquí muy bien. ¿Café ya? Ah, sí, no puede faltar. Da la mano. Imposible salir de la casa sin una buena taza de café. Soy la persona que me encargo de la parte de mercadeo del tour de café que realizamos acá. Necesito gente para coger café. Y hay un detalle importante, nosotros tenemos ya pronto, vamos a entrar en la cosecha, vamos a ver qué tal luce usted como cogedor de café. Venga por acá para que vea la herramienta de alta tecnología que tenemos. Aquí tenemos el canasto. Yo no creo que usted se quiera quemar el cuello en el cafetal. El chonete, vea qué lindo que quedó. Pues vamos a coger café. Ahora sí tiene pinta de cogedor de café usted. Mira, pues Mario. Y me lo coge con maña, ojo con el palo, porque me lo arranca. Estos que estás recogiendo, Daniel, son los que están ya a punto. Únicamente los granos rojos uno a uno y lo vamos depositando en el canasto. Pongan la mano para que veamos el detalle de qué es lo que tenemos. Dentro de este grano tenemos dos, véanlo así. Daniel, ¿eso lo habías hecho antes? Porque te veo ahí. No lo había hecho en la vida y cuando me ve a mi suegro que tiene algunos cafetales y ya me ha insistido varias veces de que recoja café, pero bueno, no sé cómo mira. Ese canasto lleno, una persona puede variar o durar entre 25 minutos a 40 minutos en llenarlo y se puede pagar aproximadamente un equivalente a poco más de 2 euros por el cesto lleno. Son aproximadamente entre 20 y 25 libras de o sea, entre 10 12 kilos. Exactamente. Contar que me lo cojan, que se me va a caer. A ver, entonces ya vimos un poco del proceso. ¿Qué nos queda? Tomarnos un buen café. ¿Cuánto café se produce aquí al año? 200 toneladas al mes. El café de Costa Rica ha sido reconocido mundialmente por esa gran calidad que tiene. Los cafés que se han vendido más caros, de mejor calidad, justamente han sido de Costa Rica. Esto es una de las tantas formas que existen alrededor del mundo para preparar un café. Este instrumento se llama bandola. Fue inventado en Costa Rica y pues es cuestión nada más de un minutito y ya el café va a estar listo. Pues espero que le guste. Bueno, salud. A ver, salud. Muy bien, con cafecito. Ahora estamos en mi pueblo, en mi barrio, en Escazú, conocido como la ciudad de las brujas. Estas montañas de Escazú, precisamente la leyenda es que estaban pobladas de brujas y que echaban pues algún que otro maleficio. Vamos a conocer mi casa, vivo aquí en este condominio. Es una forma de vivir ahora que se está poniendo, que ha tenido mucho auge por el tema de la seguridad que hay. Pura vida. ¿Todo bien? Todo bien. Es un país seguro, pero sí que se ha incrementado la inseguridad en los últimos años. Entonces aquí ya el año pasado hubo récord de asesinatos, hubo 603 asesinatos en el país, es un país de 5 millones de habitantes y el tema del narco es un tema que pega fuerte porque es un lugar de tránsito de drogas tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa. Hogar Dulce Hogar. Os voy a presentar, esta es la peduguilla, Ana Lucía. ¿Qué tal, peduguilla? Un abrazo bien grandote. Muy bien, aquí jugando, esperando que se pare un poco la lluvia. ¿Y tú, Tati, eres costarricense? ¿Eres tica? Totalmente tica. He vivido aquí prácticamente toda mi vida, excepto la época que me fui a estudiar a España, mi maestría, a Madrid. Y ya, ahí me quedé prendada de ese país. Cuando volví a España, quería tanto el país que me metí en clases de flamenco. Una amiga mía del flamenco era compañera de trabajo de Dani. En una fiesta de cumpleaños de ella nos conocimos. ¿Y tú has estado en España? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué haces en la piscina con tu yaya? Ojalá. ¿Qué comemos? ¿Qué hace el yayo? Pan. Un pan delicioso, ¿verdad? Y magdalenas. Y ya para los adultos, el pacharán. Que por cierto, os voy a enseñar aquí un pacharán que prepara mi padre. Este vino rancio lo compramos en casetas y este es el pacharán que prepara mi padre. ¿Y aquí hace cuánto tiempo que vivís? En esta casa llevamos 5 años. Una casa de unos 150, 170 metros cuadrados puede estar en torno a los 180.000 euros en una zona más o menos buena. Los precios han subido, siguen subiendo, pero no son los precios a los que estamos acostumbrados, desgraciadamente, en España. Bueno, Raquel,
Ahora hemos venido también a otro sitio de los más tradicionales de Escazú. Hemos venido a un taller de mascaradas, estamos aquí con don Gerardo. ¿Qué te basa esto de las máscaras? Ahora mismo, ¿qué es lo que está haciendo? Hacer una imaginación en barro y terminar la máscara después en papel. Ve qué lindo, ve. Ya no está el barro por dentro. Hay una sorpresa, se van a sorprender ustedes, que eso es lo que yo me lleno de alegría. Ya están diciendo, ahí vienen visitas. Hola. Este es Gerardo. Hola. Aquí está Lili, la primera máscara que yo hice hace 25 años. Te cuento que hasta la lágrima me quieren bajar de la alegría. Porque gracias a mi abuelito que está en el cielo, que no está en la tierra, me dejó este don y hoy en día lo disfruto. Con todas estas máscaras es en las fiestas de los pueblos, se ponen las máscaras y se ponen en correr a chilillazos con latiguillos ahí a los chiquillos y bailando con una comparsa detrás. Gerardo, me gustaría saber si nos puedes hacer ahí una pequeña performance de Claro esto. que sí. Mi nieto Jeremy se va a poner la de él, que esta se la hice a él especialmente livianita para él, para que vaya aprendiendo a bailar. Voy a poner la música. Mira dónde hemos venido. Casa de España. Aquí se organizan actividades culturales relacionadas con España. A la presidenta de la Casa de España, que está, ¿verdad? Mari Carmen. A los aragoneses, en especial en este día, pasar, veréis. Vuestra Pilarica, que no podía faltar. Somos 1.200, 1.400 socios y aquí se hace todas las fiestas más típicas de toda España. Os presento a Joaquín. Pasa pues. Bueno, a ver, Joaquín, pero qué recibimiento es este. Hombre, hay que hacer patria. ¿De dónde eres? De Huesca. 2 o 3 veces al año, por lo menos, Joaquín nos prepara unas migas que están de muerte. Yo me dedico a la cocina, entonces hago comida española con especialidad en paellas. Yo creo que aquí os va a gustar esta sorpresa. Pues mira, dos joteros latinos, un tico y una cubana. A ver esas castañuelas, ¿cómo las tocan? No, yo en realidad soy bailador de flamenco. Si hago flamenco, podemos hacer un poquito de jota también. Tenéis a mucha gente delante, ¿eh? Y si no, por favor, júzguenos bien. Chicos, muchas gracias por haber venido hasta Costa Rica. Espero que os haya gustado mucho. Un beso para toda la familia, para todos mis amigos y hasta la próxima. ¡Adiós!